Este video está destinado a la semiología cardiovascular y pretendemos o vamos a intentar mostrarles algunos aspectos del examen físico del corazón y de las arterias para complementar con la lectura del fascículo correspondiente. En la primera entrevista con el paciente, el médico debe evaluar el pulso arterial. Cuéntenos, doctor, ¿en qué arteria se registra y cuál es la técnica? El pulso arterial se registra en la arteria radial que corre por la corredera radial. Se toma con los 3 dedos centrales de la mano y no con el pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio y puede llegarse a la confusión de pensar que el pulso propio es el pulso del paciente. ¿Por qué se utilizan los 3 dedos de la mano? Porque con el dedo proximal, que es el anular, se debe hacer compresión para evaluar la tensión o dureza del pulso. La fuerza que haya que imprimir para hacer desaparecer el pulso en los otros 2 dedos habla de alguna manera de la presión de pulso y del estado anatómico de la arteria. El dedo último, en este caso el índice, sirve para determinar si el paciente tiene reflujo cubital a través de los arcos palmares. Entonces, porque si tuviera reflujo cubital, no se podría registrar bien la tensión o dureza del pulso. Como hemos visto en el fascículo, en el pulso se analizan la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la tensión, la amplitud y la forma. En este gráfico mostramos el registro del pulso arterial, primer ruido cardíaco M1, segundo A2, y entre el primero y el segundo ruido, es decir, coincidiendo con la sístole, se inscribe la onda de pulso. Esta tiene una onda ascendente y otra descendente, interrumpida esta última por la incisura dícrota para después continuar con la onda dícrota normal. ¿Los arteriales se deben examinar y cuál es el significado del llamado pulso diferente? Los otros pulsos que se examinan en miembros superiores, el pulso humeral, que es el pulso que se utiliza para el registro de la tensión arterial. Es el pulso habitual que uno busca antes de proceder al método auscultatorio. Otros pulsos que se investigan son los pulsos carotídeos, sobre el borde anterior de los esternocleidomastoideos, los pulsos femorales en la arcada inguinal, el pulso popliteo, justamente en el hueco popliteo, con los 3 dedos centrales de la mano puestos en la región posterior de la rodilla, buscando el latido de la arteria poplitea, por detrás del maléolo interno, el pulso tibial posterior, y en el dorso del pie, ligeramente por dentro del tendón extensor del dedo gordo, el pulso pedio. Cuando uno examina pulsos arteriales, puede comparar arterias homólogas y entonces reconocer si la amplitud de la onda pulsátil es igual justamente en esas arterias homólogas. Por eso se palpan simultáneamente las 2 arterias radiales, las femorales, otras arterias periféricas y fundamentalmente y con suavidad por la eventualidad de provocar reflejos vagales, las 2 arterias carótidas. Y se analiza la amplitud, la simetría de la amplitud. Cuando esta simetría no es así, es decir, hay un pulso carotídeo, por ejemplo, más amplio que el otro, uno debe pensar que el pulso menos amplio está provocado por una obstrucción al flujo de la sangre, ya sea por alguna patología del callado aórtico que obstruya parcialmente la salida del tronco brachiocefálico de la carótida a la izquierda del callado o de la propia arteria carótida. Esto es muy importante porque muchas veces explica accidentes isquémicos transitorios y aún síncope en pacientes con predisponen a la ateroesclerosis obstructiva. Pero además, lo que el médico no debe dejar de realizar cuando explora las arterias periféricas es la auscultación de las arterias, porque la existencia de un soplo arterial
carotidio, femoral, aún en la propia arteria aorta, debe hacer pensar de que hay una obstrucción en la luz vascular que genera turbulencia que se traduce semiológicamente por un soplo ocultable. Es decir, estos son procedimientos semiológicos muy sencillos, muy fáciles de reconocer, que no deben omitirse nunca en el examen físico. Con respecto a las arterias carótidas, y lo vamos a ver después cuando hablemos de las arritmias cardíacas, otro hecho que el médico debe reconocer es que en la proyección de la rama horizontal del maxilar hacia el borde anterior del esternocleidomastoideo, ahí donde late la carótida, está ubicado el seno carotidio, cuya estimulación o masaje genera un estímulo vagal que es capaz de enlentecer arritmias supraventriculares, como lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué otro dato de interés clínico se puede obtener de la palpación de las arterias? Cuando palpamos las arterias, sobre todo la arteria radial, si uno la explora en la corredera radial justamente, es fácilmente de advertir que no se reconoce en condiciones normales los bordes arteriales, porque si la arteria está anatómicamente sana, es difícil identificar los bordes. Hay una enfermedad muy característica que es la llamada esclerosis y calcificación de la túnica media de la arteria o enfermedad de Monkeberg, que genera una arteria palpable, muy dura, muy difícil de comprimir, justamente con la maniobra que hablábamos inicialmente de comprimir la arteria para ver la presión que hace falta para suprimir la onda de pulso. Porque en realidad, si uno quiere evaluar la tensión arterial o presión sanguínea que el paciente tiene, utiliza el método clásico para la medición de la presión arterial. En realidad, con la tensión o dureza del pulso, lo que estamos tratando de evaluar es el estado anatómico de la pared arterial. Y esto es importante porque hay una entidad que es poco común, pero muy importante de reconocer, que es la pseudohipertensión arterial, en donde arterias muy duras provocan que el registro de la presión sanguínea se amplifique, se magnifique por la dificultad que tiene el manguito justamente de colapsar la arteria para después poder registrar el primer pasaje de sangre y el primer ruido ocultable, que es la tensión arterial sistólica. Como está explicado en el fascículo, hay otros elementos del examen físico que sirven para hacer el diagnóstico de pseudohipertensión arterial y no tratar un enfermo falsamente como hipertenso con los efectos secundarios a que eso puede dar lugar. ¿Cuál es la técnica adecuada, doctor, para el registro de la tensión arterial? Bueno, esa es muy buena pregunta porque no se toma habitualmente la presión sanguínea o tensión arterial con la técnica correcta. La presión arterial se puede tomar con el paciente acostado, sentado y aún de pie. Lo habitual que lo hagamos es con el paciente sentado. Los cambios de posición en el registro de la presión sanguínea se utilizan sobre todo para el diagnóstico de hipotensión ortostática. Es decir, un paciente que pasando del decúbito a la posición de sentado o a la posición de pie desciende significativamente su presión sanguínea más de 20 milímetros de mercurio, uno puede decir que ese paciente tiene hipotensión ortostática y de esa manera tiene una importancia semiológica realmente grande y explica mucha sintomatología. Vamos a sentarnos para hacer un adecuado registro de la presión arterial con el paciente sentado, pero esta es una forma habitual de tomarlo con el paciente sentado en la camilla, con los pies colgando y el dorso no apoyado. Nos vamos a sentar porque justamente una de las maneras, un registro correcto de la tensión arterial consiste en que el paciente esté sentado en una silla con respaldo, bien apoyado el dorso contra el respaldo y también los pies apoyados en el piso y no colgando. El antebrazo debe estar perfectamente estirado y a la altura del corazón, es decir, aproximadamente a la altura del cuarto espacio
intercostal izquierdo si lo tomamos, si la registramos del lado izquierdo. Vamos a buscar el tensiómetro. Ya hemos dicho que por palpación encontramos la arteria humeral. El manguito debe colocarse por encima del pliegue del codo y el estetoscopio que va a registrar la presión auscultatoria debe estar absolutamente libre y no colocado debajo del manguito. La parte insuflable del manguito debe abarcar 2/3 del diámetro del brazo, debe estar perfectamente ajustado y la parte que se insufla sobre el trayecto de la arteria humeral. Hecho esto, se toma el pulso radial, se insufla rápidamente para que desaparezca el pulso, uno registra el nivel de desaparición del pulso y se desinsufla rápidamente para saber con esto hasta qué altura hay que llevar en milímetros de mercurio el aparato para registrar la tensión arterial sistólica. Y se lo lleva 30 milímetros de mercurio por arriba de la desaparición, de la palpación del pulso cuando se insufla por primera vez el manguito. Después se vuelve a palpar la arteria humeral, se coloca el estetoscopio sobre el centro de la arteria humeral y se comienza la insuflación. Se desinsufla lentamente. Con la aparición del primer ruido de Korokov se registra la tensión arterial sistólica y con la desaparición de los mismos la tensión arterial diastólica, es decir, máxima y mínima respectivamente. La velocidad de desinsuflación depende mucho de la frecuencia cardíaca. Como ustedes imaginarán muy fácilmente, si el paciente tiene taquicardia, debe desinsuflarse el manguito muy lentamente, puede desinsuflarse el manguito rápidamente, pero si el paciente tiene bradicardia, esta desinsuflación debe ser hecha muy lentamente porque si no pueden pasar desapercibidos el primer ruido que registra la tensión arterial sistólica. ¿Por qué se toma inicialmente por el método palpatorio la desaparición de la onda de pulso? Es justamente para evitar el llamado agujero auscultatorio. Hay pacientes con arterias rígidas que tienen primeros ruidos iniciales, por ejemplo en 200, después desaparecen los ruidos de Korokov y después vuelven a aparecer en sus distintas fases. Y entonces, si uno no ha tomado la precaución de ver en qué momento desaparece la onda de pulso al insuflar el manguito, puede caer en el agujero auscultatorio y un paciente que tiene 200 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica registrar que tiene 150 o 140. Esta es la razón. Además de la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene fibrilación auricular, que es una arritmia completa, lo que se aconseja es registrar la presión sanguínea en el mismo acto médico entre 3 y 5 veces y obtener un promedio de los registros, porque la arritmia determina que la presión sistólica varíe, y la diastólica también, pero varíen si uno lo hace en un solo registro. Bueno, esta es la técnica básica para un adecuado registro de la tensión arterial. Como ustedes saben, está muy descripta la llamada hipertensión de guardapolvo blanco, en donde el estrés que sufre el paciente por la expectativa que genera qué presión sanguínea tiene, puede determinar un aumento transitorio de la tensión arterial que no responde a la realidad. Por esta razón, también es aconsejable
hacer el registro de la presión sanguínea al final del examen físico. Es decir, cuando el paciente ya está habituado a que el médico lo examine y cuando va a terminar el examen físico hace el registro de la presión sanguínea y de esa manera minimiza falsos aumentos de la presión arterial por estrés, por emoción, por expectativa o por lo que fuera. ¿Cómo se registra la presión en los miembros inferiores? Para determinar la presión en los miembros inferiores se adapta un manguito adecuado en el muslo y el paciente tiene que estar en decúbito ventral. Se flexiona ligeramente la rodilla para encontrar el latido de la arteria poplitea y se procede de la misma manera colocando el estetoscopio en el hueco popliteo, se procede de la misma manera que en los miembros superiores. En condiciones normales, la presión sanguínea en miembros inferiores es análoga a la de los miembros superiores. Existen patologías, entre las cuales la más característica es la coartación de la aorta, que se expresa por hipertensión en miembros superiores con franca disminución de la tensión arterial en los miembros inferiores. Doctor, ¿cómo se explora el pulso venoso y cuál es el significado clínico de la ingurgitación yugular? El pulso venoso se debe observar en la región lateral derecha del cuello. El pulso venoso normal se ve y no se palpa y debe observarse conjuntamente con el registro del pulso radial. Cuando el pulso venoso colapsa aparece la impulsión sistólica o la onda de pulso radial. Por eso se dice que el pulso venoso normal es negativo en relación al pulso arterial. El paciente, como está mostrado en el gráfico, debe estar en una posición de 45 grados de elevación de la cabeza, como lo hemos puesto aquí, y en condiciones normales, si uno va por el plano esternal, las yugulares se ven llenas de sangre justamente hasta el plano esternal. Cuando existe una ingurgitación yugular, esta puede ser de diferente grado y llegar a ocultarse la ingurgitación venosa por detrás de la mandíbula inferior. Pocas alteraciones del pulso venoso tienen significado clínico trascendente, entre ellas la onda A en cañón del bloqueo auriculoventricular completo, la onda A gigante de la estrechez tricuspidia, la desaparición de la onda A en la fibrilación auricular y la onda regurgitante que hace que el pulso venoso se vuelva positivo con respecto al pulso arterial que caracteriza a la insuficiencia tricuspidia. Finalmente, en cuanto al significado clínico de la ingurgitación yugular, acá hemos queremos mostrar en el esquema lo que es normal en el primer caso, que se vea la yugular turgente hasta el plano del mango del esternón en un paciente acostado a 45 grados y en este otro caso una grosera ingurgitación yugular, la yugular se rellena hasta por debajo de la mandíbula y esto está demostrando que este paciente tiene hipervolemia o hipertensión venosa. Por ejemplo, hipertensión venosa secundario a taponamiento cardíaco por pericarditis con derrame o pericarditis constrictiva o hipertensión venosa secundaria a insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, que la ingurgitación yugular es un signo semiológico de valor diagnóstico realmente.